Vamos con la parte 3 de la serie de cinemática y vamos a ver dos tipos de movimiento rectilíneo muy especiales. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, yo creo que lo mejor va a ser ver de dónde salen las fórmulas, que son 4, y empezar a resolver ejercicios. La idea será hacer 3 ejercicios en este vídeo. Pues bien, ¿cómo obtenemos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme? Que solo tiene una. Pues bien, de la ecuación de la velocidad media, que es el desplazamiento entre el tiempo, vamos a obtener la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Pero antes vamos a concretar qué significa movimiento rectilíneo uniforme y así entenderemos la demostración que nos lleva a la fórmula que tendremos que utilizar en los problemas de MRU. Y es que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad siempre es constante. Es decir, no cambia. Vamos a tener una velocidad en un móvil que se va a mantener a lo largo del tiempo y que no va a variar. Entonces, ¿qué sentido tiene calcular la velocidad media? Que hace lo que su propio nombre indica, calcular una media de velocidades que en teoría son distintas, cuando en este movimiento la velocidad es constante. Pues bien, eso quiere decir que nuestra velocidad media va a ser la misma siempre. Por lo tanto, ya podemos concluir que la velocidad, en cualquier caso, no solo la velocidad media, sino que la velocidad de este movimiento es el desplazamiento, es decir, nuestra posición menos la posición inicial, entre el tiempo menos el tiempo inicial. Reordenando los términos, tendríamos x menos x sub 0 es igual a v t menos t sub 0. Esta es la fórmula que vamos a tener que usar en movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vamos a las 3 de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel cuya aceleración es constante, es decir, la velocidad va a aumentar o a disminuir de forma constante, porque recordemos que la aceleración era aquella magnitud que nos medía qué tan rápido cambia la velocidad de nuestro móvil. Entonces, de nuestra fórmula de la aceleración media, que era el incremento de la velocidad entre el incremento del tiempo, obtenemos la que va a ser, según la misma demostración, nuestra primera fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es que la velocidad menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Y ahora os doy dos fórmulas más del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que no demostraremos. Y son las siguientes. Bien. La primera, de las nuevas que os voy a dar, será parecida a esta. Será para obtener una ecuación que nos diga la posición del móvil. X menos x sub 0 es igual a v sub 0 por t menos t sub 0 más 1/2 de a por t menos t sub 0 al cuadrado. Esta será nuestra segunda fórmula. Y vamos a la que será nuestra tercera. Que nos servirá para cuando tengamos que calcular la velocidad, la aceleración o la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando no tengamos el tiempo. Ya veréis que no aparece el tiempo en esta fórmula, v al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado
es igual a 2a por x menos x sub 0, por el desplazamiento, podríamos decir. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar estas fórmulas a la izquierda de la pizarra y nos pondremos a resolver algunos ejercicios. Este es nuestro primer ejercicio. Un tren entra en un túnel recto de doble vía de 1 kilómetro de longitud con velocidad constante de 43,2 kilómetros por hora. A la vez, desde el otro lado del túnel entra otro tren que parte del reposo con una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Calcula el punto en el que se encuentran. Bueno, lo mejor en estos casos es empezar haciendo un esquema. Vamos a aprovechar este hueco que nos ha quedado en este lado de la pizarra para hacer nuestra carretera. Bueno, en este caso serían unas vías y tendrían una separación de 1 kilómetro, ya que nos dice el enunciado que el túnel mide 1 kilómetro de longitud. ¿Qué tenemos? Un tren, que va a ser este cuadrado de aquí, que entra desde un extremo y otro tren que entra desde el otro extremo. ¿Qué sabemos? Que el primer tren lleva una velocidad constante de 43,2 kilómetros por hora, es decir, que traza un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad nos la dan en kilómetros por hora y nosotros siempre buscaremos trabajar en el sistema internacional, en unidades del sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos que pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ahora lo haremos y lo pondremos como dato. Pero sigamos analizando. A la vez, desde el otro lado del túnel, entra otro tren que parte del reposo, es decir, que su velocidad es cero en el momento en el que se inicia la cuenta, y va con una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Aquí ya nos está diciendo que traza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces, ¿qué sabemos de este? Su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, porque parte del reposo. Empezamos a contar cuando el tiempo es 0, tiempo inicial es 0, y tenemos una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que acelera en este sentido, y nosotros siempre tomaremos el sentido positivo hacia la derecha y el sentido negativo hacia la izquierda. En este caso, como acelerará hacia la izquierda, vamos a tomar esta aceleración como negativa de menos 1,5 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya solo nos queda pasar este 43,2 kilómetros por hora a metros por segundo y habremos acabado de plantear todos nuestros datos. T sub 0 igual a 0 no se ve del todo, pero bueno, es un dato que tampoco es muy relevante. Se sabe que empezamos a contar el tiempo desde 0. Y vayamos a estos factores de conversión. ¿Cómo pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo? Pues bien, escribiremos nuestros 43,2 kilómetros por hora. Escribiremos de forma fraccionaria y buscaremos multiplicar este factor por otros que hagan que las horas se nos vayan a convertir en segundos y que los kilómetros se nos conviertan en metros. Es decir, si ponemos una hora arriba, la hora y la hora se nos tacharán. ¿A qué es igual una hora? A 3600 segundos. Y ahora hay que buscar que se nos tachen los kilómetros. Por lo tanto, ¿dónde pondremos el kilómetro? Abajo. 1 kilómetro son 1000 metros.
Y aquí, al tacharse nuestras unidades de hora y kilómetro, nos van a quedar metros por segundo, que son las que nosotros queríamos. Bien, pues hacemos el cálculo y nos da 12 metros por segundo. A esta velocidad va nuestro tren que traza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 12 metros por segundo. Esta es nuestra V. Vale. Ahora que ya hemos planteado todos los datos, vamos a ver qué es lo que nos piden. El punto en el que se encuentran, ¿vale? Hay que calcular un punto que estará en algún sitio de este kilómetro en el que los dos móviles tendrán la misma posición. Bien, ¿cómo podemos obtener una ecuación que nos diga la posición de cada uno de los móviles en función del tiempo? Con el caso de movimiento rectilíneo uniforme va a ser muy fácil, solo hay una fórmula posible. Así que vamos a poner por aquí el caso del tren, lo vamos a llamar MRU, y vemos que su posición es nuestra incógnita menos posición inicial, bueno, está en la posición 0 metros, así que no hace falta escribirlo, es igual a la velocidad, 12 metros por segundo, por el tiempo menos el tiempo inicial. El tiempo inicial es 0, así que no hará falta escribirlo. Y aquí tenemos la ecuación de la velocidad, perdón, la ecuación de la posición en función del tiempo de nuestro primer tren. Y vayamos ahora al segundo. Vamos a poner que este es el tren 1 y este es el tren 2. Pues bien, ¿cuál de las tres ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos va a servir para calcular la posición en función del tiempo? Bueno, aquí tenemos una que tiene la posición aislada a la izquierda, es la que nos va a servir. Podríamos escribirlo como X, que es la posición que desconocemos, la posición en la que se cruzarán, menos X sub 0. ¿Cuál es la posición inicial de este móvil? 1000 metros, porque está a 1 kilómetro empezando a contar desde nuestro 0. Así que le restaremos estos 1000 metros, X sub 0 1000 metros, es igual a la velocidad inicial es 0 metros por segundo. 0 por el tiempo se nos va a hacer 0. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Así que vayamos directamente a un medio de la aceleración, que sabemos que es menos 1,5, por t menos t sub 0 al cuadrado. Como sabemos que t sub 0 es 0, ya que empezamos a contar desde el segundo 0, nos quedaremos con t al cuadrado. Arreglando un poco esta ecuación, obtenemos que x es igual a 1000, que pasa a sumar, y menos 1,5 por un medio, menos 3 cuartos de t cuadrado. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones del movimiento. ¿Qué punto tenemos que encontrar? El punto en el que se encuentran. ¿Qué pasará cuando se encuentren? Pongamos que se encuentran aquí. Pues que la x de uno coincidirá con la x del otro. Estarán exactamente en el mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escribirlo en forma de sistema. X es igual a 12t. X es igual a 1000 menos 3 cuartos de t cuadrado. Decíamos, ¿qué quiere decir? Que la x es igual, la posición es exactamente la misma cuando se encuentran. Por lo tanto, podemos igualar esta x, que vale 12t, con la x del otro, que vale 1000 menos 3 cuartos de t cuadrado.
Si arreglamos esta ecuación, nos queda menos 3/4 de t cuadrado menos 12t más 1000 igual a 0. Nos queda una ecuación de segundo grado y para trabajar más cómodamente con ella vamos a multiplicarla toda por -1, de manera que este término nos quedará positivo, este también y este negativo. Pues bien, resolvamos la ecuación con la fórmula de toda la vida, a que será igual t a menos b más menos raíz cuadrada. ¿Se ve en la cámara? Sí. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, 4 por 0,75 por 1000, entre 2a, entre 0,75 por 2, 1,5. Esto nos dará dos resultados. Habrá un resultado negativo que ya directamente vamos a descartar. Habría que calcularlo aún así de todas formas para asegurarnos de que va a ser negativo. Yo ya lo he calculado, por eso ni lo pongo. Pero después tendríamos otro resultado que sí que puede ser válido, que sería de 29,4. Es decir, cuando el tiempo vale 29,4 segundos, los dos trenes se cruzan. Aún así, esta no es la pregunta que nos han hecho. La pregunta es, ¿en qué posición se cruzan? Bueno, vamos a calcular la posición ahora de uno de estos dos trenes cuando el tiempo vale 29,4. Nos iremos a esta, que es la más sencilla. ¿En qué posición está nuestro tren 1 cuando el tiempo vale 29,4 segundos? Vale 352,8 metros. En esta posición es en la que se cruzan los dos trenes, es decir, 358. Pues estaríamos por aquí, antes de llegar a la mitad del trayecto. Este iría 12 metros por segundo, este habría acelerado y le habría ganado en velocidad, habría pasado la mitad. Bueno, se cruzarían en este punto. Y así, resolveríamos nuestra pregunta. 352,8 metros. Y ahora nos piden la velocidad del tren 2 en el momento del cruce. ¿Qué fórmula nos va a servir para calcular la velocidad? En este caso podremos usar tanto esta como esta, porque tenemos el tiempo, que es 29,4 segundos, el tiempo que tarda en llegar a esta posición del cruce, y también tendríamos la posición del cruce en sí, porque la hemos calculado. Digamos que para aquellos que duden en cuándo usar la primera fórmula y cuándo usar la segunda fórmula cuando se trata de hallar una velocidad, pues cuando no tengamos el tiempo utilizaremos la última, pero cuando no tengamos la posición y si tengamos el tiempo utilizaremos la primera. En este caso tenemos las dos, tenemos tanto el tiempo como la posición. Nos iremos a la primera, que es más fácil y más manejable que no la tercera. Entonces, la velocidad del tren 2, es un tren que tenía un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recordemos. Utilizaremos la primera fórmula, v menos v sub 0 es igual a t menos t sub 0, y empezamos a sustituir valores. La velocidad inicial, recordemos, era 0 porque partía del reposo. El tiempo inicial es 0 porque hemos empezado a contar a partir del segundo 0. Bien, escribamos ahora
la ecuación de la manera que nos queda. La velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es nuestra aceleración? 1,5 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que teníamos una aceleración negativa porque íbamos en el sentido hacia la izquierda. Menos 1,5. Y nuestro tiempo, 29,4 segundos, que era el tiempo que tardaban en cruzarse. Esto nos dará un total de 44,1 metros por segundo. Ojo, negativo. ¿Qué quiere decir que esta velocidad sea negativa? Pues quiere decir que vamos a 44,1 metros por segundo, pero hacia la izquierda. En este caso, como no nos piden la dirección y solo nos piden la velocidad, a mí me gusta darla en valor absoluto. Es decir, en positivo, porque realmente te estás moviendo a 44,1 metros por segundo. El sentido no te lo preguntan aquí. Podríamos dejar el signo y estaría bien igualmente. Así que escribimos por aquí nuestra respuesta, 44,1 metros por segundo. Segundo problema, dice así. Creo que ya se lo haremos porque no quiero hacer un vídeo tampoco demasiado largo y son dos problemas bastante completos, bastante largos. Bueno, un coche de policía circula a 90 km por hora cuando le adelanta un coche que va a 144 km por hora. A los 2 segundos de haberse producido el adelantamiento, el policía reacciona y acelera uniformemente a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el policía acelera hasta que atrapa al infractor? No, tenemos un problema que mezcla movimiento rectilíneo uniforme con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero, tenemos datos en kilómetros por hora y esto no nos interesa. Vamos a pasarlo rápidamente a metros por segundo. El coche de policía va a 90 kilómetros por hora. Una hora son 3.600 segundos y un kilómetro son 1.000 metros. De manera que tenemos que el coche de policía va a 25 metros por segundo. Vamos ahora a ver la velocidad del coche infractor. 144 kilómetros por hora por 3.600 segundos una hora. Un kilómetro son 1.000 metros. Nos queda que lleva una velocidad en metros por segundo de 40 metros por segundo. Entonces, como nos preguntan cuánto tiempo pasa desde que el policía acelera hasta que atrapa al infractor, vamos a ver cómo queda la cosa a los 2 segundos de haberse producido el adelantamiento, ¿no? Que es el tiempo que tarda el policía en reaccionar. Fijémonos que tenemos aquí nuestra carretera y en este instante de aquí, cuando el tiempo vale 0, que es cuando empezamos a contar, están tanto el policía, que va a ser... Bueno, no, vamos a cambiar los colores. Tanto el policía, que va a ser el cuadrado rojo, como el infractor, que va a ser el cuadrado verde. Están en el mismo lugar, porque es el momento en el que se produce el adelantamiento, comparten la posición. ¿Qué pasará cuando el tiempo valga 2 segundos? El policía habrá seguido avanzando a sus 25 metros por segundo y el infractor también habrá avanzado, pero a 40 metros por segundo.
Bien, pues a los 2 segundos tendremos probablemente un coche de policía que estará por aquí y un coche infractor que estará bastante por delante, ya que habrá llevado más velocidad. En este preciso instante será cuando el policía empiece a acelerar porque habrá reaccionado. Pues bien, vamos a calcular a qué distancia están los coches en esta posición cuando te vale 2 segundos, porque nos va a interesar empezar luego a medir el tiempo a partir de esa posición, ya que nos preguntan el tiempo que pasa desde que el policía acelera, no desde que se produce el adelantamiento. Así que justo en este instante, que será cuando el policía acelere, es cuando nosotros vamos a realmente contar el tiempo que nos interesa. Pero es importante saber en qué posición están. Vamos allá. Los dos trazan un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a calcular primero el del policía. ¿Vale? Tendremos la siguiente ecuación. Bueno, ¿cuál será su posición si contamos que esta x es nuestra x inicial y vale 0? ¿Cuál será x sub 0? Pues 0, no le restamos nada. La velocidad, 25 metros por segundo. El tiempo inicial también decimos que es 0. Y el tiempo t. Aquí tenemos la ecuación del movimiento del policía. Bueno, realmente tiempo t no. Sabemos que en esta posición está cuando han pasado 2 segundos. Así que ahora mismo tendríamos al policía a los 50 metros del sitio en el que se produjo el adelantamiento. Vamos a ver ahora dónde está el infractor. Con la misma ecuación, x sub 0 vale 0, no lo ponemos, la velocidad de este son 40 por los mismos 2 segundos. Está en una posición de 80 metros. Vemos que en total le saca 30 metros al policía. Bueno, ahora que tenemos esta información, vamos a reorganizar nuestros datos para trabajar de una forma más cómoda. Vamos a volver a empezar a contar un nuevo tiempo y así, contando ahora como t sub 0 esto, ya que recordamos, empezamos a contar desde que el policía acelera. Pues teniendo como tiempo sub 0 esto, no habrá que hacer ninguna resta extraña, no habrá que restarle. Bueno, el tiempo inicial son 2 segundos porque ya llevábamos 2 de antes. Mejor volver a empezar aquí. Por eso vamos a escribir aquí. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Que nuestra posición 0 es esta. Que la posición del policía, del infractor, perdón, no va a ser de 80 metros, va a ser de 30. Porque si contamos que el policía está en nuestra posición 0, el infractor está en la posición 30 metros. ¿Y qué tenemos? Por aquí seguimos teniendo un movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora el policía va a empezar a acelerar, por lo que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, calculemos cuánto tiempo tarda el policía en pillar al infractor. Bien, calcularemos la ecuación de la posición del coche infractor, que traza un movimiento rectilíneo uniforme. Su posición inicial ahora es de 30 metros.
Su velocidad sigue siendo de 40 metros por segundo, recordemos. Y lo dejamos en función del tiempo, arreglando la ecuación para aislar x. X es igual a 40t más 30. Bien, calculemos ahora la ecuación de la posición de nuestro coche de policía. ¿Qué ecuación utilizábamos para la ecuación de la posición? La segunda fórmula. X menos, el policía sí que tiene una X sub 0 de 0, así que no la pondremos, es igual a velocidad sub 0. Bueno, tiene una velocidad inicial el policía de 25 metros por segundo, habíamos dicho, esta es su velocidad inicial. Porque en este preciso instante la velocidad del policía es 25. Recordemos que iba a 90 km por hora, 25 metros por segundo. No es que esté parado y ahora empiece a acelerar. Ya lleva algo de velocidad. El tiempo inicial, hemos dicho que volvemos a empezar a contar. Esto es a partir de ahora. Así que, borrón y cuenta nueva, el tiempo vuelve a ser 0. Por lo que t menos 0 va a ser t. X es igual a 25t. ¿Y qué más? Más un medio de la aceleración. ¿Qué aceleración lleva el policía? 2 metros por segundo al cuadrado. Por t al cuadrado. Podemos tachar el 2 con el 2 y nos queda una ecuación algo más simplificada. T cuadrado más 25t. Bien. ¿Cuándo el policía habrá cogido al ladrón? Cuando su posición sea exactamente la misma, ¿no? Llegarán tal, y aquí estarán los dos en el mismo sitio, porque el policía habrá llegado a pillar al ladrón. Entonces podemos igualar perfectamente las posiciones de nuestros dos móviles. 40t más 30 es igual a la x del otro. T cuadrado más 25t. Si reordenamos los términos, nos queda que t al cuadrado, pasamos el 40 a restar aquí, menos 15t menos 30 igual a 0. Y ahora resolvamos la ecuación. Este será el tiempo que habrá pasado hasta que los dos coches coincidan, desde que el coche de policía acelera hasta que los dos coches coincidan. Y con esto habremos resuelto nuestra pregunta, porque nos preguntan el tiempo, no la posición. Con resolver esta ecuación hemos terminado. Menos b, 15 positivo, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, tenemos el c negativo, se nos convertirá en un más, 4 por 1 por 30, 120, entre 2a, entre 2. Y esto nos dará dos resultados. Por un lado tenemos menos 1,78 segundos, que vamos a descartar porque es negativo. Y por otro lado, 16,78 segundos. Y este resultado sí que es lógico. Y aquí tendríamos nuestra respuesta. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el policía acelera hasta que atrapa al infractor? Pasan 16,78 segundos. Nos veremos muy pronto en la parte 4 de cinemática, en el que sí que será un vídeo algo más corto porque veremos caída libre y haremos probablemente 2 ejercicios rápidos de caída libre. Así que nada, os espero en la siguiente parte y adiós, nos vemos pronto.